Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la raíz del cuello. Entonces, pues la raíz del cuello como tal va a ser la zona de unión entre lo que es el tórax y el cuello como tal. Es el lado cervical de la apertura torácica superior. Es a través de la cual van a pasar las estructuras que van desde el tórax hacia la cabeza o que vienen del miembro superior hacia el tórax o hacia el cuello. El límite inferior de la raíz del cuello va a ser la apertura superior del tórax, que va a estar formada lateralmente por los primeros pares de costillas. Aquí tenemos la primera costilla del lado derecho, junto con sus cartílagos costales, y de forma anterior va a estar formada por el manubrio del esternón. En la parte posterior vamos a tener el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica, que sería T1, y las estructuras viscerales de la raíz del cuello se van a describir como como sería la arteria subclavia, la vena subclavia. Vamos a poder ver el polo superior del pulmón junto con la pleura cervical o la pleura torácica, pero la pleura cervical, o sea, la pleura que sobresale de esta apertura torácica superior. Y dentro también van a contener estructuras viscerales como el esófago y la tráquea. Entonces, si se fijan, los pulmones vienen del tórax y se van a colocar en la parte superior de la apertura torácica. La tráquea y el esófago van a penetrar la apertura torácica y se van a dirigir hacia el tórax. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta zona tiene una posición oblicua, va de superior hacia inferior y de posterior a anterior. Entonces no está completamente horizontal, sino va a estar oblicua. Entonces, la mayoría de las estructuras que van a ser vasculares. Entonces vamos a empezar a hablar de los vasos que van a salir de las arterias de la raíz del cuello. Entonces, en primera instancia vamos a ver que estas ramas van a venir del lado derecho del tronco brachiocefálico, que es el primer tronco que va a salir del arco del callado aórtico. Entonces tenemos el tronco brachiocefálico, después vamos a tener a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, el tronco brachiocefálico, que va a ser la rama más grande de la aorta, se origina en la línea media desde el comienzo del arco de la aorta y posterior al manubrio. Después va a pasar posterolateral y se va a dirigir hacia el lado derecho, donde va a dividirse en dos troncos principales. Entonces, la primera va a ser la arteria subclavia. Entonces, del tronco brachiocefálico tenemos la arteria subclavia del lado derecho y emergiendo directamente desde el tronco aórtico vamos a tener la arteria subclavia izquierda. Estas arterias subclavias se van a localizar principalmente hacia los lados y van a estar pasando por detrás del músculo escaleno anterior. Este músculo escaleno anterior va a dividir a la arteria subclavia en tres porciones. La primera porción, que sería la parte medial, segunda parte que va a ser por detrás del músculo escaleno anterior, y una tercera parte que estaría posterior, bueno, atravesando lo que sería el músculo escaleno anterior hasta el borde lateral de la primera costilla. Justamente aquí en el borde lateral de la primera costilla va a terminar y se va a convertir en arteria axilar. Entonces, estas regiones que se dividen, cada una va a tener sus ramas. La primera porción de la rama, bueno, la primera porción de las arterias subclavias va a contener varios troncos. Entonces, las ramas de la arteria subclavia van a ser, de primera instancia, la arteria vertebral. Es esta que está aquí. Ahorita vamos a hablar de la arteria vertebral, pero justamente va a ir en un trayecto hacia posterior para después entrar en los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales. Entonces, esa sería la primera rama, la arteria vertebral. Después sería el tronco costocervical. El tronco costocervical, que es este aquí, va a dar la arteria cervical profunda y la arteria intercostal superior. ¿Ok? Ese es el tronco costocervical. Y vamos a tener otro que sería el tronco tirocervical, que sí ya lo vimos. El tronco tirocervical va a dar las arterias de la supraescapular, la cervical transversa y la arteria tiroidea inferior.
Y por último tendríamos a la arteria torácica interna, que esta, a diferencia de las otras, de las demás arterias que van hacia el cuello y la región de posterior de la columna, tenemos la arteria torácica interna que se va a dirigir hacia el tórax. Entonces, la porción cervical de la arteria vertebral, que es esta que se va hacia atrás, se va a originar de la primera porción de la arteria subclavia y esta va a ascender por el espacio piramidal formado entre los músculos escalenos y los largos de la cabeza. Entonces, este es el músculo escaleno, estos son los músculos largos del cuello y de la cabeza, que estarían formando aquí, y pasaría posterior. ¿Ok? En el vértice superior de este espacio, la arteria va a pasar profundamente y va a discurrir a través de los forámenes transversos de las vértebras desde C1 hasta C6. Aquí podemos ver C7. C7 también tiene su foramen vertebral, pero no va a penetrar aquí la arteria vertebral, sino va a pasar por delante. Justamente en C6 es cuando entra al foramen y va a discurrir por todos los forámenes hasta C1. En C1 va a pasar su foramen y después va a ser un como recorrido oblicuo, va a pasar por delante del arco de la primera vértebra cervical y va a entrar a través del foramen magno para después irrigar la parte del sistema nervioso central. En ocasiones, esta arteria vertebral también puede entrar por forámenes más superiores de la C6. Entonces, en vez de irse directamente a C6, puede pasar todavía por delante e incluso introducirse en lo que sería C5, C4, ¿ok? Eso depende, pero solamente eso es, digamos que la menor proporción. La mayor proporción es justamente en C6 cuando va a entrar y se va a ir a través de los forámenes transversos. Después, esta porción de la arteria vertebral va a irse superior y discurre, como les comentaba, en el surco posterior del atlas para entrar en la cavidad craneal a través del foramen magno. Y después, como la porción de la arteria cerebral que ya está intracraneal, va a dar raíces a lo que serían el cerebelo, la médula espinal, la médula oblongada y la dura madre de la fosa craneal posterior. Y justamente ya que ya vieron la irrigación del encéfalo, todavía no ven nada de irrigación. No, todavía no. Bueno, les adelanto un poquito. Estas arterias vertebrales, una vez que penetran en la cavidad craneal, se van a unir la del lado derecho como la del lado izquierdo para formar una única arteria que se va a llamar la arteria basilar. Y esa arteria basilar va a formar parte del círculo arterial del cerebro. Entonces, si se fijan, vienen las vertebrales, salen de las arterias subclavias, se van hacia posterior, penetran los orificios transversos de las vértebras cervicales, suben, en la última porción discurren hacia medial, pasan por arriba del arco de la primera vértebra cervical del atlas, penetran a través del agujero magno, se juntan en la línea media y forman la arteria basilar. Ese sería el recorrido de todas las arterias vertebrales. Después vamos a tener la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna que se va a encontrar justamente hacia la parte inferior de la arteria subclavia. Esta se va a originar en la cara anteroinferior de la arteria subclavia y va a pasar de forma inferomedial hacia el interior del tórax. Esta va a llevar un trayecto que va a pasar justamente lateral al esternón. Esta arteria, la torácica interna, no va a dar ninguna de sus ramas hacia el cuello, ¿ok? Y su distribución va a ser solamente hacia el tórax. Ya que habíamos mostrado que vamos a ver que va a dar ramas intercostales para lo que sería la parte de los músculos del tórax y la región anterior del tórax. Entonces, ninguna rama, nada más sepan que se origina de la arteria subclavia, viene la arteria mamaria interna y va a discurrir hacia el tórax en la parte interna y lateral al esternón. Después tenemos el tronco tirocervical, que sí ya lo habíamos revisado en la clase anterior. El tronco tirocervical se origina en la cara antero superior, en la primera porción de la arteria subclavia, cerca del borde medial del músculo escaleno anterior, que es este músculo escaleno anterior. Y va a tener 4 ramas, de las cuales la mayor y la más importante es la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior es la que se va a ir a irrigar lo que es parte de la laringe, la tráquea, el esófago y las glándulas tiroides y las paratiroides, así como los músculos que están cercanos ahí.
Las demás ramas del tronco tirocervical van a ser la arteria cervical ascendente, que es esta de acá, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Y por último vamos a tener el tronco costocervical. El tronco costocervical se va a originar de la cara ahora posterior inferior de la segunda porción. Esta, bueno, el tronco costocervical solamente del lado derecho se va a originar de la segunda porción de la arteria subclavia. Va a estar por detrás del músculo escaleno. En la, en la del lado izquierdo sí va a formar parte todavía de la primera porción. Depende del libro que lean. Si leen el Gray va a decir que las dos, de los dos lados, perdón, si leen el Moore, van a ver que ahí dice que las dos se originan de la segunda porción. Si leen el Gray menciona que solamente la del lado derecho es la que se origina en la segunda porción de la arteria subclavia. Para fines prácticos, pues vamos a hacer lo que dice el libro de Moore y todas las ramas de la arteria subclavia se van a originar en la primera porción. ¿Ok? Y generalmente este tronco costocervical va a discurrir superior y hacia medial y se va a dividir en una arteria intercostal superior y una arteria cervical profunda que van a ligar los dos primeros espacios intercostales y los músculos cervicales posteriores profundos. Entonces, después vamos a ver que esta arteria intercostal superior se va a dividir y va a dar dos arterias intercostales, la primera y la segunda arteria intercostal, y esta arteria cervical profunda se va a ir a dar lo que serían los músculos de la parte posterior del cuello. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con las arterias de lo que sería de la raíz del cuello? ¿No? No, doctor. Ok. Después vamos a ver las venas de la raíz, así como viene la arteria subclavia. Aquí podemos, pues, por ejemplo, viene el músculo escaleno anterior. Aquí vemos el músculo escaleno medio. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio va a pasar la arteria subclavia. Aquí podemos ver, este sería el tronco tirocervical. Aquí tenemos el tronco costocervical. Aquí tenemos el tronco tirocervical con sus ramas, la cervical ascendente, cervical transversa, supraescapular y la arteria tiroidea inferior. Y después tendríamos aquí la arteria carótida común. Si se fijan, ya que vemos ahora, vamos a ver que la primera costilla va a tener sus diferentes impresiones, tanto para los vasos subclavios como las venas y la arteria. Y aquí pasa algo muy particular. La vena va a estar más superficial o va a estar en la parte anterior de la arteria. Entonces, cuando hacemos nosotros punciones en la región subclavia, o sea, en la región por debajo de la clavícula para colocar catéteres venosos centrales, sabemos que va a estar siempre la vena anterior. Entonces, puncionamos primero la vena y si nos pasamos atrás podemos puncionar la arteria subclavia. Entonces, la vena va a pasar siempre por delante de la arteria. Dentro de las venas de la raíz del cuello, vamos a ver que hay dos grandes venas que van a terminar en la raíz del cuello, que son la vena yugular externa y la vena yugular interna. Estas van a drenar la sangre que proviene de toda la piel, de la cabeza y también de la cara. Y puede existir, como ya vimos, la variante de las venas yugulares anteriores. La vena subclavia como tal va a ser la continuación de la vena axilar y otra vez igual que en la subclavia, la vena subclavia va a empezar en lo que sería el borde lateral de la primera costilla, ¿ok? A diferencia de la arteria, acuérdense que las arterias van de proximal hacia distal y las venas van de distal a proximal. Entonces, el borde de la primera costilla marca el inicio de la vena subclavia y marca el final de la arteria subclavia. ¿Ok? Después la vena subclavia va a pasar sobre la primera costilla y esta va a estar anterior al, este se llama tubérculo escaleno, que sería el sitio de inserción para el músculo escaleno anterior, y va a pasar paralelo a la arteria subclavia, pero van a estar separados a través de este músculo que es el músculo escaleno anterior. Entonces los está separando. Normalmente solo va a tener una tributaria que va a ser la vena yugular externa, que sería esta que está aquí.
Esta sería la vena yugular interna. Y la única tributaria de de la vena subclavia va a ser la vena yugular externa. Después la vena yugular interna, que es esta de acá, va a terminar posterior a la extremidad del esternón y se une con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Hay vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. Generalmente este sitio de unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia se va a denominar ángulo venoso. Y este ángulo venoso más adelante vamos a ver que va a ser el punto en donde el conducto torácico, que es el conducto que va a drenar toda la linfa de la parte inferior e izquierda de todo el cuerpo, va a retornar todo lo que sería la linfa, y del lado izquierdo, es aquí ángulo venoso, aquí termina el conducto torácico, y en el lado derecho va a drenar a lo que sería el tronco linfático derecho. Y todo este recorrido lo va a hacer cubierto por la vaina carotidia, que va a envolver todos estos tejidos, que serían desde las arterias carótidas, desciende hacia la vena, hacia la arteria carótida común, va a envolverlo la vaina carotidia, y la vaina carotidia prácticamente va a descender y se va a unir hacia lo que es el pericardio. ¿Ok? Entonces, Doctor, ¿sí? ¿qué se encontraba dentro del ángulo venoso? Dentro del ángulo venoso, si es del lado derecho, se va a encontrar el tronco linfático derecho. Y si es del lado izquierdo, es el conducto torácico. Son conductos linfáticos que van a juntarse justamente en estos ángulos venosos para drenar toda la linfa y que la linfa entre hacia, hacia la circulación venosa. Ok, gracias. ¿Puedes repetirlo? ¿De qué lado? ¿El derecho qué, izquierdo qué? Ajá, del lado izquierdo es el conducto torácico y del lado derecho es el tronco linfático derecho. Gracias. Ok. Después vamos a tener, si se fijan, ya vimos la parte venosa y la parte arterial. Pero ese también se va a acompañar de diferentes nervios. Entonces, dentro de los nervios de la raíz del cuello van a ser nervios que vienen desde la porción cervical y van a discurrir hacia el tórax. Y generalmente vamos a tener tres nervios principales. Los primeros van a ser los nervios vagos. El nervio vago, que va a venir, ¿por donde dijimos que abandona el cráneo, el nervio vago? Foramen yugular. Por el foramen yugular. Entonces aquí viene junto con la vena yugular interna, viene el nervio vago. El nervio vago va a estar dentro de la vaina carotidia. Si se fijan, va a estar posterior a las arterias, bueno, a la carótida y posterior a la yugular. Viene el tronco del nervio vago que discurre hacia inferior y va a bajar. Se va a dirigir hacia el tórax. Entonces, ese sería el primer nervio. Ahorita vamos a hablar sobre él. Entonces, sale por el foramen yugular y después, recuerden que el nervio vago del lado derecho va a pasar anterior a la primera porción de la arteria subclavia. Esto no se explica, pero va a pasar anterior perdón, va a descender como tal, el nervio vago del lado derecho, pasa por la arteria subclavia y posterior a la vena brachiocefálica en la articulación esternoclavicular para entrar al tórax. El nervio vago izquierdo va a descender entre la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda y posterior a la articulación esternoclavicular. Después, cada nervio, derecho e izquierdo, va a dar sus nervios laringeos recurrentes. Acuérdense que el nervio laringeo recurrente del lado derecho va a pasar por debajo a la arteria subclavia derecha, ¿sale? A nivel más o menos de T1 y T2. Y el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo va a descender prácticamente hasta por debajo del arco de la aorta, aproximadamente entre T4 y T5, y los dos ascienden para regresar otra vez hacia el cuello y van a estar por la cara posterior de la glándula tiroides, ¿ok? A través del surco traqueosofágico, para inervar lo que es la tráquea, el esófago y todos los músculos intrínsecos de la faringe. De la laringe, perdón.
¿Ok? Esta es la parte posterior. Vendrían siendo la inervación simpática. En la inervación simpática vamos a ver ahorita otras estructuras que van a ser los ganglios cervicales. Antes de eso vamos a ver que se forman dos nervios también laterales, aparte de los nervios vagos, vamos a tener los nervios frénicos. ¿Ok? Estos nervios frénicos corren lateral. Ujú. A ver, permítame. Ok, entonces, los nervios frénicos, como les comentaba, se van a formar desde los bordes laterales de los músculos escalenos y van a estar formándose por diferentes raíces. Principalmente se va a partir del nervio de C4, que vendría aquí. De C4 va a dar una pequeña rama y se va a comunicar con las otras ramas que serían C3 y C5. Estos nervios frénicos van a descender anterior a lo que serían los músculos escalenos anteriores. Aquí se quitó el músculo escaleno del lado derecho y aquí del lado izquierdo podemos ver cómo viene, se van a formar estas raíces que sería el nervio frénico, va a descender anterior a este músculo, van a estar cubiertos por las venas yugulares internas y el músculo esternocleidomastoideo, van a pasar profundos a la fascia cervical profunda, entre las arterias y las venas subclavias, y van a continuar descendiendo y se van a ir lateral al pericardio para finalmente inervar lo que sería el diafragma, así como el pericardio. Y van a ser importantes estos nervios porque aparte de esa distribución que van a tener hacia el pericardio, van a descender hasta el diafragma y son los que van a dar justamente la inervación motora a la mitad correspondiente del diafragma. El nervio frénico del lado derecho a la porción derecha del diafragma y del lado izquierdo pues, a la parte izquierda del diafragma. Si se llega a lesionar uno de estos nervios a nivel cervical por algún traumatismo, va a causar la parálisis del hemidiafragma correspondiente. Entonces, si se fijan, puede causar una lesión desde el nivel cervical hasta el nivel torácico, justamente, e incluso lesiones a nivel abdominal pueden seccionar o pueden dañar el nervio frénico durante cualquier parte de su recorrido. Entonces, ya vimos nervio vago y nervios frénicos. Ahora vamos a hablar sobre la porción de los troncos simpáticos. Los troncos simpáticos son estos que ven aquí. Este es el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. Estos ganglios van a dar lo que sería la inervación simpática. ¿Ok? Entonces, estos ganglios cervicales simpáticos van a ser estos tres principales. El ganglio cervical inferior, que es el que vamos a encontrar aquí, en ocasiones, en el 80% de la población, se va a fusionar con el primer ganglio torácico. ¿Ok? Esto va a formar lo que se llama también como ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Este ganglio, con forma de estrella, se va a situar anterior al proceso transverso de la vértebra C7. Entonces, justamente aquí en C7 vamos a encontrar este ganglio cervical inferior. Y esto lo que va a sacar, va a llevar también fibras que van a pasar hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior. Y este va a pasar a lo largo de la tráquea hacia el plexo cardíaco profundo. Entonces, parte del ganglio cervical inferior va a dar también ramas simpáticas hacia el corazón. Después vamos a tener el ganglio cervical medio, que es más pequeño. Y en un porcentaje menor de la población incluso puede llegar a estar ausente. Pero cuando está presente se sitúa principalmente en la cara anterior de la arteria tiroidea inferior, a nivel más o menos del cartílago cricoides. Y a través también por delante del proceso transverso de la vértebra C6. Y por último vamos a tener el ganglio cervical superior, y este más o menos se va a encontrar a nivel de la vértebra cervical C1 y C2. Es un ganglio más alargado y va a constituir un punto de referencia porque es de gran tamaño y lo podemos utilizar. Pero hay que buscar también que no se relacione, bueno, puede estar justamente como por aquí adelante va a pasar el nervio vago, se puede confundir a veces con el ganglio inferior del nervio vago. Estos ganglios, estas fibras del ganglio cervical superior
van a pasar a través de los ramos arteriales cefálicos para formar el plexo simpático carotidio interno y luego entrar a la cavidad craneal. Entonces van a unir con los ganglios que van a estar dentro, bueno, las fibras que van a estar dentro de la carótida y van a ver ramos arteriales para los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales superiores. Entonces, todo lo que sería la inervación simpática del cuello, de la carótida, va a estar dada por estos tres ganglios. El ganglio cervical inferior principalmente va a dar para la región simpática del corazón, que va a ayudar a acelerar el corazón. Y la porción cervical va a estar dada generalmente la porción simpática a nivel de lo que sería el bulbo carotidio o el ganglio carotidio. ¿Ok? Entonces, estos nervios simpáticos después se van a continuar con los ganglios, con la cadena simpática lateral que va a estar en el tórax y que también va a estar dando la inervación simpática. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, en esta región cervical, estos nervios, si tenemos alguna lesión de este tronco simpático, puede provocar una alteración que se va a llamar síndrome de Horner. Ujú. Perdón porque escribo como niño de 5 años. ¿Ok? Este síndrome de Horner, pues es una alteración, se va a cortar todo el bloqueo, se va a bloquear todo lo que es el impulso simpático y va a dar ciertas patologías. Si se corta el impulso simpático, entonces lo que va a predominar es el impulso parasimpático. Entonces lo vamos a ver en diferentes porciones. Por ejemplo, en el ojo vamos a ver que va a haber una contracción de la pupila. O sea, el ojo se va a ver chiquito, va a tener miosis. Bueno, la pupila a veces es chiquita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a provocar una parálisis del músculo dilatador de la pupila. La segunda es que va a haber una caída del párpado superior provocada por parálisis del músculo tarsal. Y se va a estar entremezclando con el músculo estriado del elevador del párpado. Entonces se corta el impulso parasimpático y va a caer el párpado. Va a haber vasodilatación y ausencia de sudoración. Cuando nosotros, eh, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un impulso simpático, que es un impulso de huida, se causa vasoconstricción y sudamos. ¿Ok? En el caso de que se pierda este impulso simpático, pues hay pérdida de esta sudoración y vasodilatación, lo que va a causar anhidrosis, o sea, por pérdida de la vasoconstricción que va a llevar el impulso simpático, y así como se pierde el impulso para la sudoración, que va a estar en las glándulas sudoríparas. Entonces, cualquier lesión del plexo cervical, que este puede ser dado generalmente, este se encontró, se caracterizó en tumores de la parte del ápice del pulmón. Si tenemos nosotros un tumor aquí en esta porción, puede dañar la cadena simpática, aquí a nivel del ganglio cervical inferior, y puede causar todas esas patologías, o igual lesiones a nivel del cuello, o cuando haya adenopatías, ganglios inflamados pueden causar daño por compresión a estas cadenas cervicales. Ahorita no vamos a hablar de plexo cervical, digo, de plexo braquial, porque el plexo braquial lo vamos a ver en lo que es extremidad superior. ¿Ok? Entonces ahorita nada más de los nervios del cuello es ese. Nervio vago, nervio frénico y la cadena simpática con los tres ganglios cervicales que ya les mencioné. ¿Ok? Y aquí podemos ver este nervio, ¿quién me dice cuál es? Laringe recurrente. No, acuérdense que todavía no está recurriendo. ¿El Pero frénico? no, el frénico viene acá. El vago. Este es el vago, justamente antes de que se transforme en nervio laringeo recurrente, pasa por delante, el del lado izquierdo, entre la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, discurre y pasa anterior. Después ya hace hacia atrás, por debajo del callado aórtico y va a formar el laringeo recurrente, pero mientras es este el nervio vago. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿y esa vena que señala que tampoco se ve el nombre? A ver, ¿quién me dice qué vena es esta? La brachiocefálica izquierda es. Ajá, es la vena brachiocefálica o el tronco brachiocefálico del lado izquierdo. Y aquí tenemos el tronco brachiocefálico del lado derecho. El tronco brachiocefálico del lado izquierdo es un poquito más oblicuo y más largo
que el derecho. ¿Ok? Porque acuérdense que estos dos van a desembocar en la vena cava superior y la vena cava superior está del lado derecho. Por eso es más corto el del lado derecho y el izquierdo es más largo y un poquito más oblicuo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los ganglios cervicales, como les comentaba. Este ganglio cervical superior se va a ir hacia lo que es el plexo carotidio interno y hacia el plexo carotidio externo. Estos plexos carotidios se van a encargar de la frecuencia cardíaca y también de la vasodilatación. Se comunica después este con lo que sería el ganglio cervical medio y vamos a tener ramos comunicantes grises que se van a ir hacia las cadenas, hacia las raíces posteriores de los diferentes niveles cervicales. Y después tenemos el ganglio cervical, aquí le pone medio, pues el ganglio cervical inferior. Si se fijan, varios esquemas del Gray tienen pequeños errores ahí en la nomenclatura, pero los tienen que revisar. Y después va a dar esta pequeña asa subclavia, que es una rama igual del ganglio cervical medio que se va a ir hacia la parte inferior y se comunican aquí también con lo que sería la subclavia. Estos ganglios después van a ver que se van a encargar de estar monitorizando la presión arterial y estar monitorizando el CO2. Son varios receptores y dependiendo de la presión arterial que ellos lleguen a medir, van a aumentar o disminuir la vasodilatación y la vasoconstricción. Eso ahorita no es necesario que se lo aprendan, sino que más bien sepan que existen estos tres ganglios y que se comunican con diferentes niveles. ¿Ok? Y después vamos a tener el drenaje linfático en la base del cuello. Como les comentaba, aquí tenemos este que es el conducto torácico. Estamos en el lado izquierdo del tórax. Viene el conducto torácico. El conducto torácico va a drenar a todo lo que es la porción del tórax y el abdomen. ¿Ok? Lo va a drenar. Después va a venir este conducto torácico, que es un conducto grueso, y va a desembocar justamente en el ángulo venoso, en el sitio donde se une la vena yugular interna con la vena subclavia. ¿Ok? Este pequeño conductito lleva solamente linfa. Entonces puede haber, por ejemplo, entonces, cuando operamos cuello hay veces que podemos lesionar, como disecamos toda la vena yugular interna, podemos lesionar este conducto y podemos ver cómo sale la linfa, que es un color como blanquecino. Si lo llegamos a ver, hay que ligarlo para evitar que la linfa esté saliendo y no deje cerrar la herida. Hay diferentes porciones. Esta sería la vena bueno, la vena brachiocefálica derecha, aquí lo comentaba, la vena brachiocefálica izquierda, que es un poquito más larga y más oblicua. Y como les comentaba, del lado izquierdo va a drenar el conducto torácico, el ángulo venoso. Del lado derecho va a drenar la linfa hacia el conducto o el tronco linfático derecho. Va a haber un tronco yugular que va a venir de la parte derecha de la cabeza y un tronco subclavio que va a llevar toda la linfa del lado derecho del miembro superior. Aquí podemos tener otro tronco que es el tronco broncomediastino que llevaría también parte del drenaje linfático del tórax y tenemos dos, tronco broncomediastínico derecho y tronco broncomediastínico izquierdo. Pero generalmente todo va a drenar hacia el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Entonces, acuérdense que las linfas en la parte distal, los conductos linfáticos no se comunican con las venas, sino son conductos independientes. Hasta que llegan a esta parte es cuando van a drenar toda esa linfa hacia las venas. La sangre venosa nunca va a pasar al conducto linfático derecho ni nunca va a regresar a ser el conducto torácico. ¿Por qué? Porque estos linfáticos llegan con mucho menos presión. Entonces, y aparte de eso tienen lo que son las válvulas que evitan que haya reflujo. Entonces, estos solamente van a drenar directamente hacia las venas subclaves y aparte de eso, aquí tienen una presión que es menor. Entonces, no hay retorno de la sangre venosa hacia los conductos linfáticos. Vamos a hablar sobre el drenaje linfático del cuello. El drenaje linfático del cuello y de la cabeza van a estar comunicados. No podemos hablar del drenaje linfático de la cabeza si no conocemos cómo está el drenaje venoso en el cuello. Entonces, vamos a ver que toda la linfa de la cabeza y de la parte de la región occipital va a estar dividida por secciones. Entonces, todo lo que venga de la cavidad nasal, de la órbita, en la parte interna va a drenar a los ganglios cervicales profundos, si recuerdan eso.
y todo lo que venga del drenaje linfático de la cavidad oral y del piso de la boca va a drenar hacia los nódulos submentonianos y hacia los nódulos submandibulares. Entonces, cualquier lesión, cualquier inflamación, por eso cuando se muerden la lengua, cuando tienen una caries o algún proceso infeccioso a nivel de la boca, van a sentir aumento en los ganglios linfáticos en esta región, la región inferior de la mandíbula. Todo lo que sería cavidad nasal, órbita, ¿okay? Va a drenar tanto los ganglios cervicales profundos y algunos pueden irse a la región preauricular o la región parotidia. En la parótida y en la región preauricular también vamos a tener ganglios linfáticos. Una lesión en el oído va a drenar estos ganglios preauriculares. Y después en la región occipital, todo el drenaje en la región occipital va a drenar hacia los ganglios occipitales y hacia los ganglios mastoideos. Después, todo este drenaje tiene que regresar hacia el conducto torácico, cuando es del lado izquierdo, y hacia el conducto linfático derecho, cuando es del lado derecho, a través de los ganglios cervicales. Vamos a ver que hay ganglios cervicales superficiales que van a seguir el trayecto de la vena yugular externa, y vamos a tener ganglios linfáticos cervicales profundos que van a llevar todo lo que es el recorrido de la vena yugular interna. En la parte interna, entre el ángulo que se va a formar entre el músculo del vientre posterior del músculo digástrico y la vena yugular, aquí se forma un ángulo, se los marco. Entonces viene el músculo, el vientre posterior del digástrico, pero el vientre posterior, y después viene la vena yugular interna. En este ángulo que se va a formar, va a encontrarse un ganglio, que es el ganglio más grande que vamos a poder localizar en el cuello, que es el ganglio yugulodigástrico. Puede ser uno, pueden ser varios, pero se les conoce nódulo yugulodigástrico. Ese nódulo yugulodigástrico es como de los más prominentes y nosotros lo podemos localizar en una disección de cuello. Después en la parte inferior, igual, otro ángulo que se va a formar entre la vena yugular interna y el tendón del músculo homoyoideo, vamos a encontrar los nódulos yugulo-homoyoideos, ¿ok? Que también forman parte de los ganglios cervicales profundos. Entonces ya sabemos dos sitios donde podemos reconocer ganglios, que son yugulo-homoyoideo y el yugulo-digástrico, ¿ok? ¿Dudas sobre la base del cuello y el drenaje linfático? ¿No? Bueno. Ahora vamos a pasar con la faringe. La faringe la estuvimos viendo un poquito, la comentamos desde que estuvimos viendo cavidad nasal y cavidad oral. Como les comentaba, le vamos a empezar a ver a partir de lo que sería cuello, porque se va a comunicar con todas las estructuras del cuello. Entonces, en la faringe va a ser esta porción que va desde la parte superior, desde el piso, del techo de la base del cráneo. Aquí vemos la base del cráneo. Aquí vemos, por ejemplo, el tubérculo faríngeo del hueso occipital que se va a juntar con los huesos esfenoides. Aquí van a formar, en esta región se va a formar el clivus. ¿Ok? Entonces nosotros estamos viendo desde la parte inferior, vamos a tener aquí la tuba auditiva, su porción cartilaginosa que se va a comunicar a lo que sería la nasofaringe. Y aquí tenemos los procesos pterigoideos. Esta línea que está marcada en rojo es el sitio de inserción de toda la mucosa de la faringe. Entonces, para que vean que la faringe está prácticamente, su techo va a ser el piso de la órbita. Aquí tenemos las cuanas que se van a comunicar la faringe con la nasofaringe. ¿Ok? Y todo esto en la parte posterior vamos a tener el orificio. Entonces, vean la distancia que hay entre la faringe, la parte superior de la nasofaringe, y lo que sería el canal medular, la parte ya del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros lo vemos de forma lateral, podemos ver aquí otra vez el piso, el techo de la nasofaringe, en la que se va a comunicar con el piso de la cavidad orbital, y vamos a ver los diferentes sitios de inserción de los músculos de la faringe. El primer sitio de inserción va a ser el rafé pterigomandibular. Recuerden que hablamos de él, donde también se va a insertar por delante el músculo buccinador.
del gancho del pterigoides hacia la parte interna de la mandíbula tenemos este rafe. Y en la parte anterior vamos a tener el sitio de lo que sería la lámina medial de la apófisis pterigoides, que sería esta porción, donde se estaría insertando también los músculos de la faringe. Entonces, aquí vamos a tener esta región donde va a estar la faringe y el rafe pterigomandibular. Después de la apófisis estiloides hacia lo que sería el asta menor del hueso ioides y hacia el asta mayor del hueso ioides, aquí vamos a tener otro sitio de inserción para el músculo constrictor medio de la faringe. Acuérdense que aquí en el rafe pterigomandibular se inserta el constrictor superior de la faringe. En esta región se va a insertar lo que sería el músculo constrictor medio de la faringe y en la línea oblicua del cartílago tiroides, así como parte del músculo del cartílago cricoides, se va a insertar el músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces son estos tres músculos constrictores que van a estar en este sitio y todos se van a insertar en la línea posterior en lo que se llama rafe faringeo. ¿Okay? Este rafe faringeo es donde se juntan, este es en la parte posterior y va a estar separado de la columna vertebral. Después la faringe se va a continuar a nivel de C6 con el esófago y en la parte anterior se va ya a separar y va a ser el inicio de la tráquea. Entonces, ya que vimos los sitios de inserción, aquí podemos ver en la parte superior tenemos el músculo constrictor superior de la faringe y en esta parte se va a estar lo que es el esfínter palatofaringeo en la parte superior que van a juntarse con los músculos del paladar. Entonces, en esta parte justamente se va a separar el paladar duro y va a empezar el paladar blando. En la parte inferior tenemos el constrictor medio y el constrictor inferior. Si se fijan, estos músculos están sobrepuestos uno encima del otro, como si fueran vasos. Y van a funcionar para el momento de la deglución. En la parte lateral vamos a ver que va a haber diferentes músculos también que se van a continuar y que van a ayudar en esto que es el mecanismo de la deglución, como es el músculo estilofaringeo, el ligamento estiloioideo, y aquí podemos ver en la línea media el rafe faringeo, que es el rafe donde se van a juntar todos estos músculos constrictores. Y justamente en el que sería el tubérculo faringeo va a estar insertándose, se va a fijar el constrictor superior. Por delante va a estar cubierto por una fascia que se llama fascia faringea, que va a estar cubriendo o que le va a dar soporte también a todos los músculos constrictores. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de los tres músculos constrictores de la faringe. Tenemos el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. ¿Ok? Todos estos músculos van a estar, ya hablamos de sus orígenes y de sus inserciones, y todos estos van a estar inervados por el nervio vago, por el décimo, y lo que es, como dice su nombre, son constrictores de la familia. Se van a contraer para poder permitir o ayudar al paso de la comida cuando nosotros estemos deglutiendo. Después vamos a ver que va a haber músculos que van a estar en las paredes laterales, que son músculos que van a aparecer como bandas y son músculos que van a estar en la capa interna. Estos músculos van a ser el palatofaringeo, el salpingofaringeo y el estilofaringeo. Entonces, otra vez, el nombre nos está diciendo el sitio de origen y de inserción. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo estilofaringeo, que se va a originar en el proceso estiloides y va a descender hacia los bordes posterior y superior del cartílago tiroides junto con el palatofaringeo. Entonces, del estiloides hacia la faringe va a descender y va a tener un curso que va a pasar entre el músculo constrictor superior y el músculo constrictor medio. Por ahí pasa y desciende hacia las paredes laterales de la faringe. Es el músculo estilofaringeo. Después vamos a tener el músculo palatofaringeo. Este músculo palatofaringeo, como se va a tener su origen en el paladar duro y en la aponeurosis palatina, va a descender hacia las paredes laterales y se va a juntar otra vez hacia la faringe. Entonces, este músculo palatofaringeo son músculos largos que tienen forma como de banda. Y después vamos a tener el músculo salpingofaringeo. El músculo salpingofaringeo, otra vez, salpinge desde la tuba auditiva, va a descender y se va a juntar también con las fibras del músculo palatofaringeo y se va a insertar
en lo que sería el borde posterior de la lámina del cartílago tiroides y los lados de la faringe y del esófago. También todos estos tres músculos, salpingofaringeo, palatofaringeo y el estilofaringeo, se van a estar inervados por el ramo faríngeo del nervio vago y parte del plexo faríngeo. Pero el único que no va a estar por el nervio vago, por el décimo, sino que va a estar por el glosofaringeo, va a ser el estilofaringeo. El músculo estilofaringeo es el que va a estar inervado por el noveno par craneal. ¿Ok? Estos tres músculos en conjunto lo que van a hacer va a traccionar hacia arriba para elevar la faringe y la van a ensanchar durante la deglución y durante el habla. Entonces, esta es la visión, digamos que es lateral, y esta va a ser una visión medial donde vemos estos tres músculos que se juntan. El palatofaringeo y el salpingofaringeo están por dentro, ¿ok? Por dentro de la faringe. Y el estilofaringeo viene desde afuera y penetra entre el músculo constrictor superior de la faringe y el constrictor medio de la faringe. Perdón, por qué ramo estaba inervado el palatofaringeo y el salpingofaringeo? Por la rama faringea del nervio vago. Gracias. Entonces aquí tenemos el estilofaringeo, va a ser por el glosofaringeo, y el salpingofaringeo y el palatofaringeo van a estar por el nervio vago. Entonces, ya que vimos más o menos cómo está formada los músculos de esta cavidad, de esta faringe, vamos a ver los componentes. Justamente en la cavidad nasal va a terminar en las coanas. De las coanas hacia la parte posterior, aquí vamos a tener la nasofaringe. ¿Ok? En la parte posterior, justamente detrás del paladar blando, y justamente en la base de la lengua, vamos a tener esa región que va a ser la orofaringe. Y después de esta parte, por debajo de lo que sería la base de la lengua, hasta el inicio del esófago, vamos a tener la laringofaringe o hipofaringe. ¿Sale? Cada uno de ellos va a tener sus diferentes funciones. En la parte de la nasofaringe como tal, en la parte más respiratoria, vamos a tener lo que sería el techo, que está formado por aquí, cubierto por el clivus, y arriba vamos a tener tejido linfoide. Así como en la base de la lengua, el tercio posterior y en las amígdalas faringeas, vamos a tener aquí, pero en la amígdala palatina, tenemos aquí la amígdala faringea. En la parte superior vamos a tener también un acúmulo de tejido linfoide, que va a ser esta amígdala faringea, justamente arriba en la nasofaringe. Después, en este sitio donde sería la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, vamos a tener un pequeño orificio que va a ser la apertura faríngea de la tuba faringotimpánica o de la tuba auditiva. En la parte posterior tenemos un repliegue mucoso que se va a llamar receso faríngeo, ¿ok? Y entre este receso faríngeo y la tuba auditiva tenemos lo que se lleva a llamar el rodete tubárico, ¿ok? Entonces, justamente por aquí es donde va a estar este tubo, esta comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Después va a pasar, ¿ok? Y vamos a ir disminuyendo hasta llegar hacia lo que sería la bucofaringe. En la bucofaringe, esta va a tener la función digestiva. Va a estar limitada por la parte superior por lo que sería el paladar blando e inferiormente por la base de la lengua. Entonces aquí es la apertura del istmo de las fauces. Lateralmente vamos a poder observar los surcos del palato gloso y del palato faríngeo. El palato gloso, recuerden que va a ser el pilar anterior y el palato faríngeo va a ser el pilar posterior. Estos van a descender y van a formar parte de esta cavidad. Entre estos dos vamos a tener una amígdala palatina. Esta amígdala palatina pues, es igual tejido linfoide que va a servir como función inmunológica. La deglución va a tener 3 fases. La primera fase es la voluntaria, en donde el bolo va a ser comprimido contra el paladar y va a ser impulsado desde la boca hacia la bucofaringe, principalmente por movimiento de los músculos de la lengua y el paladar blando. O sea, la primera parte de la función
Nosotros lo hacemos cuando comemos, cuando masticamos, la lengua empuja la lengua, la comida hacia atrás y el paladar la empuja hacia abajo. Después tenemos una fase involuntaria que va a ser más rápida y aquí el paladar blando se va a elevar y va a sellar lo que es la nasofaringe, o sea, este se sube, sella aquí como una válvula para que la comida no regrese a la cavidad nasal, sella la nasofaringe y la faringe se va a ensanchar y se va a cortar para recibir el bolo alimenticio a medida que los músculos suprayoideos y los músculos faringeos se contraen para elevar a la laringe. Entonces se cierra, sube la laringe y la comida digamos que ya está aquí en la orofaringe. Y la última fase, que es igual involuntaria, la contracción de los tres músculos constrictores, del superior, del medio y del inferior, se contraen y van a crear como un impulso peristáltico que va a empujar el bolo alimenticio hacia lo que sería el inferior hacia la parte inferior, hacia la laringofaringe, por unos surcos que se va a llamar fosas piriformes, pasa las fosas piriformes y cae la comida justamente en el esófago, mientras que la epiglotis cierra como tal a la laringe para que la comida no pase hacia la laringe. ¿Ok? Entonces, en esta región de la fosa amigdalina, entre los dos pilares, va a estar esta tonsila o esta amígdala palatina. Entonces ya tenemos amígdala faringea, amígdala palatina. Y después continuamos por último con lo que sería la laringofaringe, que está aquí en color azul, o la hipofaringe. Esta hipofaringe como tal, o laringofaringe, se extiende como tal y va a estar formado por los músculos constrictor medio e inferior de la faringe. Y por dentro vamos a tener a los músculos palatofaringeo y al estilofaringeo. Estos se van a juntar y en la parte posterior van a tener un surco que se va a llamar fosa piriforme. Esta fosa piriforme va a ser una pequeña cavidad que va a estar a cada lado de la faringe por donde va a juntar o van a pasar el alimento para descender y llegar hacia el esófago. ¿Okay? Entonces la comida pasa hacia los lados de lo que sería la epiglotis y no penetran directamente hacia la laringe para que no haya broncoaspiración, sino que va a pasar directamente hacia el esófago. Si nosotros lo vemos desde la parte posterior, aquí podemos ver la base del cráneo, aquí tenemos el clivus, vemos aquí la nasofaringe, aquí tenemos el rodete tubárico, y de este va a ser, acuérdense que de la tuba auditiva va a salir el músculo que es el salpingofaringeo, entonces vamos a tener un pliegue que va a ser el pliegue salpingofaringeo. Aquí tenemos el paladar blando, y justamente debajo del paladar blando empieza lo que sería el istmo de las fauces. En la parte superior tenemos a la amígdala faringea. Después aquí tenemos las juanas. Y aquí podemos ver cómo está la epiglotis. La epiglotis lo que va a hacer es hacer la comida hacia los lados. O sea, la comida no cae directamente hacia el esófago. La comida se va hacia los lados. Sigue este surco. Y aquí podemos observar el receso piriforme. El receso piriforme empuja la comida y se va hacia el esófago. Aquí tenemos la cavidad o la abertura laringea. Aquí la epiglotis. Y entre la lengua y la epiglotis va a haber un repliegue. Estos repliegues se van a llamar vallécula epiglótica. Esta vallécula epiglótica también va a hacer que la comida se vaya hacia los lados, que no se quede, que no entre directamente hacia la laringe. Y después esta comida va, y aquí ya a nivel de C6 se convierte la faringe en el esófago. Si nosotros vemos la región de la faringe desde un corte más o menos a nivel de la mandíbula, aquí vemos la lengua, aquí vemos la línea terminal, el agujero ciego, las papilas circunvaladas y vemos el tercio posterior de la lengua. En el tercio posterior de la lengua podemos ver este tejido como granular, que sería la amígdala lingual, y justamente entre la epiglotis y la lengua tenemos este espacio que son las valléculas. Las valléculas llevan la comida o la dirigen hacia los lados. Aquí tenemos la tonsila o la amígdala palatina, entre el músculo palatofaringeo y el palato gloso. Viene como tal, desciende y aquí está la amígdala. Baja el receso piriforme y aquí vemos cómo está el esófago hasta atrás, aplastado, y aquí vemos las cuerdas vocales. ¿Ok? ¿Dudas aquí de las estructuras o de los músculos de la faringe?
Yo, doctor. ¿Sí? O sea que la epiglotis como tal no se cierra o sí, aparte de desviar la comida hacia los lados. Sí se llega a cerrar un poco, pero no tapa completamente no se cierra por completo la apertura faríngea. O sea, sí se mueve, sí hace un movimiento hacia atrás y hacia adelante, pero realmente no la cierra por completo, ¿ok? Por eso es que a veces cuando ustedes tosen o cuando están pasando agua y los hacen reír, ¿qué pasa? Digieren el agua, entra y de repente hacen un momento brusco o tosen o los asustan y el agua pues se pueden contraer los constrictores y empujan la comida o el líquido que está aquí, se contrae y puede pasar hacia la faringe. Si cerraran completamente, pues eso no pasaría, pero sí queda un momento. E igual, cuando los niños se tragan algo, cuando se comen una moneda, eso se puede ir hacia los pulmones. ¿Por qué? Pues porque puede pasar desde aquí, desde el proceso piriforme, hacia la apertura superior. Entonces no se cierra completamente la epiglotis, ¿ok? Entonces por eso puede ser que tengamos broncoaspiración o puede haber todavía objetos que se traguen los niños y se vayan directamente hasta la vía respiratoria, ¿sale? Gracias, doctor. Sí, mañana vamos a ver la laringe como tal y vamos a poder ver eso también, ¿sale? Entonces ahora vamos a ver la irrigación de la faringe, que más o menos ya la estuvimos viendo, nomás sería como repasar. Entonces, los vasos sanguíneos que vendrían de lo que sería de la laringe van a ser por ramos de la facial. Entonces viene aquí la arteria facial y la arteria facial va a dar sus ramos que serían la rama palatina ascendente y una rama tonsilar. ¿Ok? Esa rama tonsilar es la que va a ir hacia la región de la amígdala. Vamos a tener también a la arteria faríngea ascendente que va a dar toda la irrigación de los músculos constrictores en la parte posterior de estos. Y también vamos a tener ramas de la arteria lingual que van a dar irrigación también al músculo constrictor inferior. La arteria tiroidea superior va a dar una arteria laringea superior que va a entrar a través de la membrana tiroidea hacia la laringe y va a irrigar la parte interna de la laringe. Y después tenemos ramas faríngeas que van a venir de la arteria tiroidea inferior a partir del tronco tirocervical. Entonces se fijan por secciones, sería en la parte inferior, arteria tiroidea inferior con su rama faríngea. Después tenemos arteria tiroidea superior a través de su arteria o su rama laringea superior. Después tenemos la arteria faríngea ascendente que va a dar todas las ramas en la parte posterior, ramas de la arteria lingual hacia la faringe, para los músculos constrictor medio, y la arteria facial sí va a dar dos ramas principales, que es la palatina ascendente y una rama tonsilar. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de que tengamos todas estas ramas? Bueno, que si alguna arteria se llega a seccionar, por ejemplo, que le tuvimos un problema con el tronco tirocervical, pues va a tener ramas todavía de la arteria tiroidea superior que pueden irrigar esa parte de la faringe. Si nosotros tenemos dañada una parte de la arteria facial, pues va a tener colaterales que van a estar dando irrigación también. Ramas de la arteria maxilar también pueden dar pequeñas ramas hacia la faringe, pero no son tan continuas. Y en la parte superior vamos a tener la rama faríngea de la arteria maxilar, que esta lo que va a dar la irrigación es a la parte superior, ¿ok? Al techo de la faringe, en la parte del piso, del piso del cráneo, vamos a tener esta rama faríngea, que va a ser una rama que va a estar localizada en la fosa pterigopalatina. Y del drenaje venoso, pues igual, van a ser similares a las arterias, pero acuérdense que aquí pueden drenar la parte superior, todo el plexo pterigoideo, va a drenar toda la parte superior de la faringe, también puede llevar drenaje hacia lo que es el seno cavernoso. Tenemos la vena temporal superficial que se comunica con la vena retromandibular. Esta vena retromandibular se comunica con la vena yugular interna y parte de la vena yugular externa. Tenemos este tronco, que es el tronco tirolingofacial. Se llama tronco tirolingofacial porque bien decir, va a dar ramas hacia la tiroidea superior, va a dar la lingual y la arteria y la vena facial. Entonces, tronco tirolingofacial, descendemos, tenemos la arteria. ¿Esta vena cuál es? ¿Alguien me puede decir?
Creo que es la tiroidea, podría ser superior o media, no sé. Sí, de la vena tiroidea superior. ¿Vale? Acuérdense que la tiroides va a estar drenada tanto por la vena tiroidea superior, va a haber una tiroidea media que está aquí y una tiroidea inferior. Aquí tenemos la vena yugular externa. Entonces, todo este es el plexo faríngeo. ¿Ok? Toda la faringe va a tener un plexo venoso que van a drenar justamente hacia alguna de estas venas. No es tan específico, pero sí debemos de conocer las venas de mayor calibre, que es el plexo pterigoideo. Después tenemos el plexo faríngeo, la vena temporal superficial, la vena retromandibular, vena facial, vena lingual y las venas tiroideas, que son tres: tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. La tiroidea inferior, recuérdense que se va a ir hacia la parte anterior y va a drenar hacia los troncos brachiocefálicos. La vena tiroidea superior y la vena tiroidea media sí drenan directamente hacia la vena yugular. E igual, los ganglios linfáticos de la faringe, vamos a tener que va a haber ganglios que se van a ser retrofaringeos. Justamente por detrás de la faringe vamos a tener ganglios linfáticos y estos ganglios linfáticos retrofaringeos van a drenar hacia los ganglios cervicales profundos. Y estos ganglios cervicales profundos, pues ya sabemos que van a llevar el recorrido de toda la vena yugular interna hasta el tronco yugular izquierdo que se junta con el conducto torácico. Vamos a ver que aparte de los submandibulares y de los submentonianos y submandibulares, vamos a tener otros ganglios infrayoideos. Y estos ganglios infrayoideos también van a drenar hacia los ganglios cervicales profundos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la inervación de los nervios faringeos. ¿Ok? La inervación sensitiva como tal de la faringe va a estar dada por estos nervios. En la parte superior vamos a tener lo que sería la nasofaringe. Su porción sensitiva va a estar dada por la rama maxilar del trigémino a través de su rama faríngea. Entonces la parte superior, donde está la amígdala faríngea, y todo lo que correspondería a la nasofaringe va a estar dada por B2, ¿ok? La rama faríngea. En la parte media, lo que correspondería con la orofaringe, la porción sensitiva va a estar dada por el noveno par craneal. Entonces, toda la parte media de la orofaringe por el glosofaringe. Y después, en lo que sería el nervio, en la porción de la laringofaringe o la hipofaringe, vamos a tener la sensibilidad a través del nervio vago. Este nervio vago vamos a tener su ganglio inferior. Este ganglio inferior, acuérdense que va a pasar por delante o se puede llegar a confundir con el ganglio cervical superior. Pero aquí viene del nervio vago, viene el ganglio inferior y va a dar pequeñas ramas que va a ser la rama faríngea y después va a dar el nervio laríngeo superior. Depende de dónde lo lean, el nervio laríngeo recurrente también lo pueden encontrar como nervio laríngeo inferior, o en ocasiones viene el nervio laríngeo recurrente y la rama terminal del nervio laríngeo recurrente lo van a encontrar como nervio laríngeo inferior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el glosofaringio, da este ramo faríngeo que va a dar la sensibilidad a esa parte de la laringe y después se va a ir el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior va a entrar junto con la vena y la arteria laríngea superior a través de este orificio en la membrana tiroidea para ir e inervar toda la parte interna de la laringe que vamos a ver mañana. ¿Sale? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, el nervio glosofaríngeo va a pasar posterior a lo que sería el músculo estilofaríngeo y va a dar su pequeña rama motora a este músculo que es el estilofaríngeo, en la parte posterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? La arteria que irrigaba el techo de la nasofaringe es rama de la temporal superficial. No, es rama de la maxilar. Acuérdense que cuando vemos la arteria maxilar, viene la arteria maxilar, va en su porción pterigopalatina, en la fosa pterigopalatina va a dar esta rama faríngea. Esta rama faríngea se va a ir hacia la parte posterior y va a irrigar todo el techo
de la nasofaringe, pero es rama de la maxilar en su porción pterigopalatina. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más?